Mi hermano niño de oro arruinó mi infancia, luego me incriminó y me demandó después de que me casé porque le gustaba mi esposa. Soy un hombre de 43 años, el menor de 2 hermanos, y hoy quiero contar una historia que ha marcado mi vida. Desde pequeño, mi hermano mayor, Michael, de 45 años, siempre fue considerado el niño dorado de la familia. Mientras que mis padres me felicitaban por mis calificaciones aceptables, ellos exaltaban a Michael incluso cuando sus notas eran deficientes. Recuerdo que al graduarme de la secundaria recibí apenas $300 y unas palabras de aliento, mientras que a él le celebraron con una gran fiesta y hasta le obsequiaron un automóvil nuevo. Durante mi juventud, aunque seguíamos caminos distintos, no me rebelé y seguí adelante con mis estudios. Completé una maestría en administración de empresas en una ciudad diferente y regresé a nuestro pueblo natal para empezar a trabajar. Mientras tanto, mi hermano tuvo dificultades académicas, apenas concluyó la secundaria y tras dejar el colegio, nuestros padres lo ayudaron a abrir una pequeña ferretería. A pesar de alegrarme por él, mi atención siempre estuvo en construir mi propio futuro. Fue en ese periodo cuando comencé a salir con Emily, de 20 años, a quien conocí en el colegio. Al regresar a casa, decidimos vivir juntos, conseguir trabajos estables y planear una familia. Durante las vacaciones de 2008, presenté a Emily a mi familia, y por primera vez en años, me sentí realmente querido. Sin embargo, en esa reunión noté la mirada fija de Michael sobre mi pareja. Con el tiempo, él empezó a presentarse en mi apartamento cada vez con mayor frecuencia, primero cada 4 meses, y luego casi a diario durante las noches, cuando Emily y yo tratábamos de relajarnos tras un día de trabajo. La situación se volvió insoportable, y en un momento, me vi obligado a poner límites, lo que derivó en una acalorada discusión con mis padres. Michael, visiblemente avergonzado, se disculpó y se comprometió a reducir sus visitas, limitándolas a fines de semana cada 2 meses. En 2011, decidí dar un paso más importante y le propuse matrimonio a Emily, incluso anunciamos nuestro compromiso a la familia de ella. Michael, con una actitud distante, simplemente me estrechó la mano y se marchó, mientras nuestros padres celebraban con entusiasmo. Poco después, en 2013 contraje matrimonio con Emily. Curiosamente, en dicha boda Michael llegó acompañado por una invitada llamada Laura, quien se convertiría en su pareja poco tiempo después, casándose con él en 2014. Mi vida matrimonial parecía ir viento en popa. En 2015 nació Olivia, nuestra primera hija, y en 2017, Chloe, nuestra segunda hija. Sin embargo, en 2016, recibí un mensaje de Laura en el que me aseguraba que la obsesión de Michael por Emily había sido el principal motivo de su ruptura. Lleno de confusión y dolor, hablé con Emily, a quien le pregunté acerca de la relación que había mantenido con Laura. Ella me comentó que, desde el inicio, Laura se había mostrado distante y fría en presencia de la familia. No pude tolerar más la situación y decidí enfrentar a mi hermano. Le pregunté por qué su afición hacia mi esposa estaba arruinando su vida, pero él se mostró sorprendido y negó tajantemente cualquier implicación, lo que derivó en una discusión acalorada. Tras ese enfrentamiento, le dejé claro que ya no era bienvenido en mi hogar. Aún así, tanto Emily como mi padre trataron de consolarme, asegurándome que Michael, pese a todo, seguía siendo familia. Con la esperanza de mantener la armonía, decidí seguir siendo cordial, y durante un tiempo parecía que mi hermano realmente se esforzaba por mejorar. Sin embargo, el 25 de julio de 2018, mientras Emily llevaba a los niños a visitar a sus abuelos, yo salí a hacer algunos recados. Tras el almuerzo, recibí una llamada de mi padre, quien, con un tono airado, me pidió que acudiera a su casa. Al llegar, encontré a varios familiares reunidos y a mis padres intentando consolar a una Emily que sollozaba desconsolada. Me acusaron de haber agredido a una chica en una fiesta semanas atrás y de haberle enviado mensajes amenazadores para evitar que denunciara el hecho. Todo esto me tomó por sorpresa. La chica en cuestión era Amanda, a quien conocía desde la secundaria. Solía frecuentar reuniones con un grupo más amplio de amigos, entre los cuales estaba ella. Según su relato, tras una fiesta en un club, yo la seguí hasta su coche y la agredí. Además, me presentó capturas de pantalla de una supuesta conversación con Emily, que pretendían probar mi implicación. Estaba estupefacto y desconcertado ante semejante acusación. Mis padres, enfurecidos, me dijeron que ya no querían tenerme cerca, mi padre incluso me abofeteó con fuerza, y Emily, llena de ira, afirmó que nuestra relación había llegado a su fin. A pesar de mis esfuerzos por defenderme y demostrar mi inocencia, nadie me escuchó. Me informaron que Emily y los niños no regresarían, y quedé expulsado de la casa. Para empeorar la situación, mi padre se comprometió a ir a mi departamento a recoger las pertenencias de mi familia, advirtiéndome que no debía volver a contactarlos, y llegó a amenazar con llamar a la policía si lo hacía. Esa misma noche, Michael difundió en el grupo de WhatsApp familiar el relato de Amanda junto con las capturas de pantalla, lo que llevó a que todos los miembros de la familia me rechazaran de forma unánime. En los días siguientes, amigos que antes me apoyaban se comunicaron conmigo para expresar su desaprobación y aconsejarme que no les hablara nunca más.
La situación personal se volvió insostenible, perdí el apetito, la concentración y hasta el sueño. Mi supervisor, al escuchar los rumores, me citó para hablarme y me indicó que debía abandonar la empresa para salvaguardar mi historial laboral. Aunque él no podía actuar directamente contra los rumores sin involucrar a la policía, me amenazó con despedirme sin indemnización y con un expediente manchado si las autoridades llegaban a intervenir. Finalmente, tras unos días, acepté su recomendación y renuncié a mi trabajo. A mediados de agosto, la pesadilla continuó. Recibí 2 documentos judiciales, uno con los papeles de divorcio de Emily y otro, una carta de desheredación de mi familia. En un estado de desesperación y ebriedad, me dirigí a la casa de mis padres, donde me aguardaba Michael. En ese encuentro, mi hermano me arremetió, gritándome que era una vergüenza para la familia y expresando que mi desheredación era, en sus palabras, algo positivo. La violencia fue tal que terminé con sangre corriendo por mi rostro, incapaz de mantenerme en pie, mientras Emily y mi padre observaban a distancia sin intervenir. Finalmente, me senté llorando, dándome cuenta de que había perdido a todos y todo lo que conocía. Permanecí recluido en mi departamento mientras se tramitaba el divorcio, el cual se llevó a cabo de la manera más amistosa posible dadas las circunstancias. No tuve que pagar pensión alimenticia ni manutención, ya que estaba desempleado, y los padres de mi ex se comprometieron a hacerse cargo de los niños. Oficialmente, quedé divorciado en enero de 2019. Reconstruir mi vida resultó ser un proceso sumamente difícil. Durante ese periodo, consideré confrontar a Amanda, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que tal acción podría empeorar la situación. Sin pruebas suficientes, una sola llamada telefónica podría haberme llevado a la cárcel durante 5 o 6 años, debido a las leyes de mi país que favorecen a las mujeres. En febrero de 2019 sufrí una lesión grave y necesité aproximadamente 5 semanas para recuperarme. Aunque seguía teniendo a Emily como mi contacto de emergencia, cuando el personal médico llamó, nadie acudió a ver mi estado y ella terminó colgando. Consciente de que debía levantarme de nuevo, me vi forzado a actuar para mantener un techo sobre mi cabeza. Al darme cuenta de que había malgastado gran parte de mis fondos, vendí todos mis muebles, saldé mi renta atrasada y decidí comenzar de cero en una ciudad diferente, pues entendí que no podía reconstruir mi vida en el mismo lugar. Luego de mudarme a una localidad a 2 horas de distancia, emprendí la búsqueda de empleo sin éxito. Durante este tiempo, me refugié en el alcohol, y durante meses, tuve constantes pensamientos de quitarme la vida. Me acostumbré a despertar en medio de la noche, sudoroso y perturbado por pesadillas. Fue en ese difícil momento cuando, 4 meses después, me encontré de manera inesperada con David, un antiguo compañero de la universidad. En aquel entonces, David era el chico callado que rara vez hablaba, por lo que verlo tras tantos años resultó sorprendente. Me llamó por mi nombre al notar mi presencia en una multitud. Tras intercambiar saludos, conversamos brevemente sobre nuestras vidas, le comenté que buscaba empleo en la ciudad. David me dijo que recientemente había renunciado a su puesto y que planeaba lanzar su propio negocio de consultoría de gestión. Más tarde ese mismo día, me invitó a tomar algo. Durante la conversación sobre nuestras respectivas carreras, me ofreció un puesto en su equipo, alegando que necesitaba personas con conocimientos. Creí que ocuparme en un nuevo desafío me ayudaría a mantener la mente ocupada. Sin embargo, antes de comprometerme definitivamente, le pedí que me presentara a su equipo para conversar más al respecto. David me puso en contacto con Mark, otro miembro del grupo. 2 días después, me aclararon que, de ahora en adelante, seríamos únicamente nosotros 3. Sellamos el acuerdo con un apretón de manos, y sentí la necesidad de contarles todo. Les relaté lo sucedido en mi divorcio, cómo fui rechazado, las acusaciones en mi contra y la sensación de haberlo perdido todo. Entre lágrimas, describí cada detalle, y tanto David como Mark me ofrecieron su apoyo, asegurándome que no habría inconvenientes mientras no tuviera antecedentes penales. Aclaré que nunca la policía se me había acercado ni había sido acusado de algo. David se comprometió a realizarme una verificación de antecedentes exhaustiva, a lo que accedí, comprendiendo su preocupación. En ese entonces, vivía en un departamento en ruinas, ahorrando cada centavo en caso de que las cosas no funcionaran. Durante 2 semanas, esperé pacientemente mientras continuaba mi búsqueda de trabajo en otros lugares. Finalmente, 2 semanas más tarde, David me llamó y ese mismo día me integró al equipo, asegurándome que no existían reclamaciones en mi contra. A partir de ese momento, me sumergí en mi labor y, a sugerencia de Derek, empecé a asistir a sesiones de terapia. También me uní a un gimnasio y encontré alivio al desahogar mis frustraciones en el saco de boxeo, lo que hizo que mi peso aumentara de 77 kilogramos a más de 105 kilogramos. Dado que Derek tenía una edad similar a la de Michael, llegamos a forjar una amistad muy estrecha, y empecé a considerarlo como un hermano mayor. Hacia finales de 2019, con el negocio de consultoría prosperando y empezando a generar ingresos, comencé a sentir que retomaba cierto control sobre mi vida. Renté un agradable apartamento en una zona respetable y comprendí que,
Para avanzar realmente, debía tomar medidas decisivas. Con el consentimiento de Derek y sus padres, acudí al juzgado para cambiar legalmente mi apellido y adoptar el de Derek. Gracias a esto, me integraron a numerosos eventos familiares, ya que me consideraban una persona valiosa. Como muestra de agradecimiento por su generosidad y apoyo, fui incluso el padrino de Derek en su boda. Intenté retomar la vida amorosa, pero mis asuntos emocionales pendientes complicaban la situación, hasta que conocí a Kim en 2020. Kim, de 29 años y de ascendencia mitad italiana y mitad coreana, la vi por primera vez en una cafetería donde solía comprar mi café, y en ocasiones, quedarme a sentarme. Recuerdo que Derek notó que ella me observaba y me impulsó a invitarla a salir. Aunque al principio solo intercambiábamos breves palabras, luego supe que trabajaba detrás del mostrador. Más tarde, ese mismo día, tras cierta titubeo, la invité a salir a tomar algo. Tras una velada maravillosa, ella manifestó su interés en volver a verme. Sin embargo, yo temía que terminara como mis citas anteriores, ya que muchas veces, al conocer mi pasado, la gente se alejaba. No obstante, no guardé rencor y decidí compartir mi historia completa con Kim en nuestra segunda cita, durante un almuerzo, para que ella supiera a qué atenerse. Le hablé de las acusaciones, del rechazo y de mis dificultades para dejar el pasado atrás, asegurándole que jamás consideraría dañar a alguien de esa forma. Le aconsejé que entendiera bien en qué se estaba metiendo antes de continuar con la relación. Pocos días después, Kim me contactó para proponer una reunión. Me dijo que confiaba en mí y que deseaba intentarlo. Recuerdo que, cuando la vi por primera vez en la cafetería, no podía imaginar que alguien me aceptaría a pesar de todo, lo que me emocionó hasta el punto de llorar. Empezamos a tomarnos la relación muy en serio y hallamos un gran placer en la compañía mutua. Sentí que, por fin, comenzaba a sanar. Incluso realicé mi primer viaje a Europa en años junto a Kim, una experiencia increíble. Durante la epidemia de 2021, mantuvimos una comunicación constante por teléfono y videollamadas. Cuando, hacia la segunda mitad del año, las cosas empezaron a normalizarse, Kim me pidió que viviera con ella, ya que tenía dificultades para encontrar empleo tras perder su trabajo en la cafetería. Le sugerí que considerara iniciar un negocio relacionado con la alimentación, pues era una chef excepcional. Con el apoyo de sus padres, Kim logró montar una cocina virtual a mediados de 2022 y comenzó a repartir comida en las zonas aledañas. Aunque aún enfrento algunos desafíos mentales, nuestras vidas siguen avanzando positivamente. A partir de aquel tiempo en el que ya no sufría pensamientos suicidas, aunque en ocasiones los sueños seguían perturbándome, comencé a percibir ciertos indicios de cambio. En febrero de 2024, Kim me sorprendió al anunciarme que estaba embarazada, y de repente, experimenté un torbellino de emociones. Por un lado, un profundo dolor por la pérdida de mi familia, y por el otro, una inmensa dicha que me embargaba. Mi estado emocional era sumamente fluctuante, pero la tranquilidad comenzó a asomar cuando Kim me brindó su apoyo incondicional. Esa noche, juntos, el cansancio pudo con nosotros y caímos en un sueño reparador. Poco después, cuando la emoción se hizo tangible, Kim se mostró extasiada cuando le pedí matrimonio. La vida parecía haber retomado un curso estable y sereno, y en consecuencia, empezamos los preparativos para una boda a mediados de junio. Pensé sinceramente que, por fin, las cosas estaban mejorando. Sin embargo, a finales de mayo, recibí una llamada desde un número desconocido. Al contestar, escuché a una mujer llorar desconsoladamente. «Hola, soy Amanda», dijo. Al reconocer inmediatamente su voz, colgué de forma impulsiva y con gran ira. Kim notó mi alteración y se acercó con preocupación, entre lágrimas y rabia. Traté de explicar lo sucedido. Ante mi desconcierto, Kim atendió la siguiente llamada, y en esta ocasión, el interlocutor, quien se identificó como el prometido de Amanda, se comunicó para que ella pudiera hablar. Amanda, visiblemente emocionada y entre sollozos, comenzó a disculparse reiteradamente por lo ocurrido en el pasado. Yo me encontraba tan sobrepasado emocionalmente que apenas pude intervenir, permitiendo que Kim tomara la mayor parte del relato. Tras indicarnos que llamarían nuevamente, Kim contactó a Derek para que viniera de inmediato. Derek llegó, escuchó con calma la explicación de Kim y tras un abrazo reconfortante para mí, sugirió que nos reuniéramos en la oficina de un abogado para dejar constancia oficial de la confesión de Amanda, en caso de que fuera necesario en el futuro. No tardé en comunicarme con mi abogado, y en 3 días, ya habíamos acordado encontrarnos en su despacho. Durante esa reunión, Amanda se presentó completamente abatida, acompañada únicamente por su prometido. Mi abogado, que moderaba el ambiente, inició una grabación de la reunión. En ese momento, Amanda comenzó a detallar minuciosamente lo sucedido. El relato central fue el siguiente: en 2016, se descubrió que mi hermano Michael y Amanda habían mantenido un romance clandestino. Según relató Amanda, Michael había ideado un plan para incriminarme. Para ello, compró un teléfono nuevo, tomó mi foto de perfil de WhatsApp y fabricó capturas de pantalla que simulaban conversaciones entre Amanda y yo. Amanda,
quien había sentido una admiración ciega por Michael, aceptó participar en ese insólito plan. Mientras escuchaba, me debatía entre las lágrimas y una furia incontenible. Estoy convencido de que, de no haber sido por la presencia y apoyo de Kim, incluso podría haberme enfrentado a cargos de agresión, a pesar de que mi abogado trató de explicarlo con benevolencia. Kim, contagiada por la ira, quizás amplificada por su estado de embarazo, lanzó una serie de comentarios muy duros contra Amanda. Entre lágrimas y enfado, le pregunté a ambas por qué decidían revelar esa información en ese preciso momento. Además, Kim se dirigió al prometido de Amanda, advirtiéndole que, si persistía en casarse con ella, merecería todas las consecuencias de sus actos. Mark, el prometido, aclaró que unos días antes, en medio de la embriaguez, Amanda había confesado haber ayudado a un ex a destruir un matrimonio. Solo después de presionarla y cuestionarla insistentemente, Amanda terminó por confesar la totalidad de lo sucedido. Mark enfatizó que, si Amanda aspiraba a una vida en armonía, debía asumir la responsabilidad de sus errores. En ese mismo encuentro, Amanda explicó que, tras colaborar con Michael, él se volvió distante y frío, y acabó terminando la relación 6 meses después. Confesó haber pasado mucho tiempo en terapia intentando lidiar con su culpa, pero el miedo a enfrentar la verdad la había mantenido en silencio. Mi abogado intervino nuevamente y propuso un breve receso de 20 minutos antes de proseguir con la reunión, tiempo en el cual repasó mis alternativas legales. Me explicó que contaba con pruebas suficientes para iniciar demandas por difamación contra Michael y Amanda. A pesar de la ira que me embargaba, decidí que estos acontecimientos no debían entorpecer mi inminente boda. Con el fin de evitar problemas con mi antigua familia extendida, informé a mi abogado que trataría el asunto después del enlace y advertí a Amanda que no divulgara esta información a terceros. Al terminar la reunión, Kim me abrazó y me dijo que confiaba en su instinto, lo cual me dio una sensación de alivio. Esa sensación se hizo aún más fuerte cuando, en nuestra íntima boda, conté con David y Derek como mis padrinos. Posteriormente, emprendimos un viaje de 3 semanas por Europa en nuestra luna de miel. Aunque la experiencia fue increíble, los episodios nocturnos de pesadillas se intensificaron, y a pesar de ello, Kim siempre estuvo a mi lado. Durante mis sesiones de terapia, se me indicó que, para poder encontrar un cierre real, eventualmente tendría que enfrentar a mi antigua familia. Reflexionando sobre ello, en julio decidí retomar el contacto con Amanda. Le ofrecí una solución para que evitara un colapso financiero y, al mismo tiempo, le dejé claro mi propósito de iniciar acciones legales por sus declaraciones. Le ordené que acudiera a la oficina de Emily por su cuenta y le relatara todo lo sucedido en el despacho del abogado. Durante esa conversación, Amanda se derrumbó en llanto y confesó que Mark la había abandonado. A pesar de sentir una punzada de compasión, le dije que no podía sentir lástima por ella y, además, le recordé que mi hermano había recibido su merecido por sus actos. Pocos días después, recibí un mensaje de texto de Emily. Aunque siempre había intercambiado correos electrónicos con ella en fechas señaladas como cumpleaños y festividades relacionadas con el nacimiento de mi hija, llevaba 8 años sin tener noticias, ya que me había bloqueado. Emily deseaba hablar conmigo, por lo que le comenté que la llamaría en unas horas, ya que prefería no tener esa conversación en solitario y contar con el apoyo de Kim. Al regresar a casa, realicé la llamada y pude oír a Emily sollozando desconsoladamente al contestar. Una vez calmada, se disculpó y expresó lo terrible que se sentía por lo ocurrido. Yo mantuve la calma, pero le hice saber cuánto me dolió enterarme de que ella no me tenía en alta estima, pues había caído tan fácilmente en la trampa de Michael. Aproveché para preguntarle por mis hijas, y ella aseguró que estaban bien. Además, me comentó que había conocido a Amanda hacía apenas 2 días, admitiendo que se había distanciado de mí de forma tan drástica y que se había equivocado en el proceso. Inmediatamente, notificó a mis expadres sobre la revelación de Amanda, causando igual asombro en ellos. Todos deseaban ponerse en contacto conmigo, pero Emily insistió en disculparse primero. Le manifesté lo doloroso de sus actos y le pregunté por mi niño de oro, refiriéndome a Michael. Emily me informó que él había sido expulsado del hogar, y entre risas, reveló otro dato sorprendente: en ese entonces, Michael había sido su apoyo incondicional, al punto de casarse con ella un año después de la oficialización de nuestro divorcio, y, para mi asombro, me contó que tenían una hija juntos. Delineé mis condiciones para que Emily comprendiera el tipo de hombre que era Michael. Primero, le aconsejé que contactara a mi familia extendida y les contara todo lo que él había hecho. Segundo, dejé en claro que, aunque tenía la intención de coparentar a mis 2 hijas, no tenía planes de reconciliarme con ella más allá de lo estrictamente necesario para el bienestar de nuestras niñas. Y tercero, le informé que deseaba enfrentar a mis expadres cara a cara, y que le enviaría un mensaje con la fecha y la hora de la reunión. Sabía que el embarazo de Kim podía haber alterado sus emociones, por lo que, al finalizar nuestra conversación, le di un abrazo. Kim lloró por ambos, pero yo controlé mis propias emociones.
nos quedamos dormidos abrazados y, al despertar a la mañana siguiente, descubrí que mi teléfono estaba inundado de notificaciones tras cargarlo, cientos de mensajes, más de 150 llamadas perdidas, y, además, me habían vuelto a agregar al grupo familiar, donde todos expresaban sus remordimientos. Durante los días siguientes, recibí mensajes de antiguos amigos pidiéndome disculpas por haber juzgado precipitadamente. Mi única respuesta en el grupo fue que ahora era un forastero y que permanecería como tal, ya que había sido desheredado casi una década atrás. Les informé que mis condiciones y mi tiempo, y no los de ellos, determinarían si llegaba a perdonarlos. Salí del grupo rápidamente y pedí no ser readmitido. Algunos parientes intentaron criticarme, expresando su decepción ante mi respuesta, ya que habían esperado lo peor de mí. Los silencié diciéndoles que no tenían derecho a juzgarme y les indiqué que no se pusieran en contacto conmigo hasta que yo lo hiciera primero. Después de unas semanas, llamé a Emily y le pedí que viniera durante el fin de semana para poder ver a mis hijas detenidamente, siempre tan resueltas y fieras. Kim, por su parte, exigió conocer a sus hijastras, mostrándose tan firme como siempre a pesar de nuestras discusiones, que generalmente giraban en torno a mi insistencia en que se cuidara por el bien de su embarazo. Finalmente, cedí y nos encontramos en un parque público. En ese encuentro, conocí a Emily, quien había intentado lucir profesional pese a su aspecto algo desarreglado, y vi a Olivia y Chloe por primera vez en 8 años. Habían crecido mucho. Dado que me habían restringido el acceso a redes sociales y otros canales de comunicación, mi teléfono era el único medio que me permitía recordar sus rostros. Emily, entre lágrimas, se acercó para darme un abrazo, pero lo detuve levantando ambas manos. Posteriormente, presenté a Emily a Kim como mi esposa. Esto hizo que Kim se derrumbara en llanto. Nos sentamos cerca, mientras Kim se apresuraba a consolarla, y yo, sollozando, abracé con firmeza a mis hijas. Ellas, al haber conocido a Michael como su padre, se mostraron naturalmente conflictuadas al conocerme, lo que desató una avalancha de sentimientos. Durante la noche, se produjo una larga conversación entre Emily y yo, llena de llantos y actualizaciones sobre nuestras vidas. Emily me confesó que, en un principio, se había casado con Michael un año después de que nuestro divorcio se hiciera oficial, ya que él la había mantenido a ella y a las niñas en los primeros años. Sin embargo, con el tiempo todo se desmoronó. Michael se vio obligado a cerrar por completo su empresa de jardinería debido a la pandemia, y nunca llegó a ser rentable. Aunque sus padres usaban sus fondos para llegar a fin de mes, Michael se negó a iniciar algo nuevo. Además, Emily me informó que se estaba divorciando de Michael porque ya no podía soportar verlo. Me aseguró que su decisión no tenía nada que ver conmigo, a lo que le respondí que ella podía hacer lo que considerara oportuno. Con la intención de contribuir a la sanación colectiva, expuse mis planes para el futuro. Solicité que Olivia y Chloe asistieran a sesiones de terapia familiar conmigo, pues era hora de enmendar la pérdida de su padre biológico. Manifesté mi deseo de pasar los fines de semana con Kim e involucrarme en la vida de las niñas, aclarando que esto debería esperar hasta después del nacimiento del bebé, ya que quería dedicar el tiempo que me quedaba al recién nacido. En ese mismo momento, Emily me informó que mis padres querían ponerse en contacto conmigo. Les recordé que, a pesar de llamarse mis expadres, en realidad no lo eran, y mencioné que tenía la carta que enviaron junto con los papeles del divorcio, como prueba de que me habían desheredado. Sin embargo, tanto Kim como Emily insistieron en que debía reunirme con ellos, asegurando que eso podría brindarme un cierto cierre emocional. A regañadientes, accedí y le dije a Emily que sería yo quien eligiera el momento y el lugar de la reunión, para poder dedicar más tiempo a mis hijas. Le pedí a Emily que pasara la noche en la ciudad y le reservé un hotel. Pasamos el domingo juntos, y al día siguiente disfrutamos recorriendo la ciudad y divirtiéndonos. Olivia y Chloe me abrazaron fuertemente antes de mi partida, y les prometí verlas la próxima semana. Además, informé a Emily que me encargaría de llevar a las niñas a las sesiones de terapia familiar, ahorrándole el viaje. La primera sesión introductoria resultó exitosa y mi terapeuta recomendó un consejero en la ciudad donde residían las niñas. El profesional me indicó que, eventualmente, Olivia y Chloe tendrían que conocer lo que Michael había hecho. Le aseguré que eso ocurriría con el tiempo, pero acepté la recomendación. Asimismo, la terapeuta sugirió que compartiera mi relato en este medio para obtener diversas perspectivas sobre mi situación. Sinceramente, puede que no hubiera avanzado tanto sin el empuje de Derek. Ahora me encuentro con varias interrogantes. ¿Qué debería hacer a continuación? Aunque sigo llamando a mis expadres, aún conservo sentimientos y emociones hacia ellos que, eventualmente, necesito resolver. No sé cómo interpretarlos o si tiene sentido. ¿Cómo debo manejar la situación con Michael? ¿Sería apropiado presentar una demanda por difamación contra él, a pesar de que dudo que alguna vez desee verlo nuevamente? Me preocupa que cualquier acción en su contra pueda afectar negativamente a la hija que él tuvo, ya que sé que la tiene. Haré todo lo posible por responder cualquier consulta que tengan.